Vamos a comenzar nuestra palabra de hoy. El Señor nos ha bendecido We're gonna start. aquí a la distancia, Today, the Lord has blessed us here from the distance en la distancia de Santa Cruz. in Santa Cruz. Estamos siendo bendecidos a las afueras, en uno de los parques nacionales más hermosos de aquí. We're being blessed in one of the national parks here in Y Santa Cruz. hemos visto de todo un poquito. And we've seen a little bit of everything. Quizás ballenas. Maybe whales. Creemos que hemos visto una foca. Ha desaparecido de repente, pero... We thought we saw a sea lion. We don't know if it disappeared. Pero más que todas esas cosas hemos estado compartiendo la palabra del Señor aún en este lugar. But we've been also sharing the word of the Lord here in this place. Y hoy vamos a continuar, ¿verdad? Traímos este servicio a la playa, a las afueras. And we brought this service outside in the... Y seguimos el tema del hijo pródigo. And we continue with the same subject of the prodigal son. Pero lo vamos a traer bajo el sustema el padre que restaura. And this is going to be under the subtopic, the father that rescues. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre esta parábola muy bonita We talk about this parable that is very beautiful, que nos enseña el Señor sobre cómo un hijo decide agarrar todas sus cosas, todas sus pertenencias That we learn how o a su child herencia. has decided to get all his inheritance, his good things. Y el padre, dándole la oportunidad, ¿verdad?, esa libertad, dice, ok, entrega todo. Aleluya. And the father tells him, okay, give everything. Y al entregarle todo, el hijo, dice la palabra, que va y recoge todas sus pertenencias, todos sus bienes, And when he gives him the inheritance, the father gives the son the inheritance. y se va a un lugar apartado He goes to a faraway place donde allá pues comienza a malgastarlos where he starts to waste his hasta un punto en inheritance. el que ya no tenía. To a point where he didn't have anything. Y estuvimos discutiendo cómo al él reflexionar, darse cuenta, And we thought how when he reflected, ocurrió que dijo, voy a volver a casa. he said, I'm gonna return back. Porque dijo, en mi casa, se acordó, hay abundancia de pan. Because he remembered that in his house there's an abundance of bread. Y dice que se levantó He said that he rised up y vino el padre. and he came to the father. Y estuvimos discutiendo la semana pasada que el padre desde lo lejos lo vio. And we were saying last week that the father saw him from far away. Y estuvimos discutiendo cómo el padre se conmovió, amén. And we were speaking how the father had compassion A misericordia. and he moved to mercy. Vimos que corrió We saw that he ran y se echó sobre de él, sobre su cuello, como dice la palabra, and he was like, he hugged them, embraced them, y que le besó. and that he kissed him. Y estuvimos desarrollando ese punto maravilloso de cómo, qué sucede en el Padre, cómo es la misericordia, cómo se mueve a misericordia. We talked about this topic on how he's moved to mercy. Pero hoy vamos a ver a un hijo en el versículo 21 de Lucas 15, But we're going to be seeing today in one of the verses of Luke 15 que comienza a desahogarse. that he starts to restore. Y es que cuando nosotros llegamos a un punto de arrepentimiento, And it's that when we get to a point of repentance, hemos aprendido que parte del arrepentimiento es reconocer, we learn that when you repent, it's to recognize, y hay un proceso de confesión. and there's a process of confession. Y en el momento en el que el Padre viene, lo besa, lo abraza, And in the moment that the Father comes and he kisses him and he hugs him, en el versículo 21 que lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice, we're going to be Amén. reading verse. dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, 21. y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He said, and verse 21, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight,
and I am no longer worthy to be called your son. Nosotros sabemos que esta parte fue planificada, We know that this part was planned porque en versículos anteriores vemos como cuando él reflexiona, because in the previous verses we see that when he reflects, dice que lo va a hacer. Dice, yo tengo que hacer esto. Cuando yo vea a mi padre, tengo que confesarme. he says, I'm going to do this because when I see my father, I have to confess. Y en el momento, vemos que cumplió, en el momento que tuvo ese encuentro con el padre. And we see that he fulfilled what he said he was going to do in the moment that he saw the father. O sea que nos enseña So it teaches us, que cuando nosotros volvemos a casa, That when volvemos we al Padre, we return back home with the father. no solamente ese arrepentimiento tiene que fomentar en ti, tiene que producir en ti, That repentance has to produce in you. tiene que producir una confesión. He has to produce a confession. Y que tú digas y seas transparente delante del Padre. That you can be transparent in front of the Father. Y sabemos And we know que Proverbios 28:13 habla del pecado. Proverbs 28:13 speaks about sin. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. It says, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Y el Señor nos está enseñando And the Lord is teaching us a través de este, ¿verdad? De este libro que fue escrito por Salomón, through this book written by Solomon, esa sabiduría that wisdom mostró he showed que es importante That no it is important. encubrir nuestros pecados. Cuando Not- reconocer, está diciendo, tienes que reconocer. not to cover sins but to recognize. ¿Por qué qué? Why? Porque el que los encubre Because the one that covers them no puede prosperar. cannot Está prosper. diciendo que ocurre un estancamiento. It's saying that what happens is that you get stuck, Porque tú no estás, stagnant. no solamente no estás reconociendo, Not only are you not recognizing, sino que confirma literalmente la posición en la que él se encontraba. but it confirms the position that he was found in, Una posición de escasez, a position of lack, una posición en la que ya no tenía cómo abastecerse. where he had no longer how to provide for himself. Y esto solamente quizás no lo puedas ver como lo está describiendo aquí físicamente, con las cosas materiales, con las cosas que tú te alimentas, por ejemplo. And maybe you can see it physically with the material things, with things that you need to, feed yourself. Sino que también este efecto ocurre espiritualmente. But this effect also happens spiritually. Puede ver un estancamiento donde tú no puedes prosperar. You can maybe feel that you're stagnant in your spirit. Pero dice que el que confiesa But it says that the one that confesses his sin, y se aparta, and it says that forsakes them. o sea que hay que no solamente confesarse, So not only do we have to confess, tú tienes que tomar una acción más. you also have to take a second action, Y es apartarte. and it's to forsake them, Y which is to apartarte depart, significa separarte para Dios. separate for God. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que tú puedes ir muchas veces a la iglesia That you can go a lot of times to y the cada church, vez que vas a la iglesia te confiesas. and every time you go to the church, you confess. Y nosotros como cristianos, ¿verdad? Vamos a nuestros pastores And as Christians, we go to our pastors, y decimos, mira, esto estoy haciendo esto mal, necesito restauración en esta área en mi vida. and we can say, I'm doing this wrong, I need restoration in this Pero area. tú tienes que apartarte de eso. But you also have to separate from this. No solamente aceptar tu condición. Not only accept your No condition, solamente hablarlo con tu líder y que el líder te dé las herramientas, not only speak with your leader and that he gives you the tools, sino que tú tienes que separarte completamente. but you have to separate from this completely. Y si aquí está diciendo And if it's saying here que se puede, that it can be done, te está diciendo es una acción que tú tienes que tomar. it's an action that you have to do. Porque muchas veces decimos Because many times we can es say que la restauración es un proceso.
restoration is a process. Y sí, es un proceso que tú tomas, que tú decides apartarte de eso. Yes, it's a process, but you decide to forsake everything. O sea, es un proceso It's a process en el que tú tienes que reconocer, where you have to recognize, en el que tú tienes que arrepentirte, where you have to repent, en el que tú tienes que confesarte, where you have to confess, pero tú tienes que apartarte. but you also have to separate from this. O sea, no es algo que se va a desaparecer de tu vida de la noche a la mañana. So it's not gonna disappear from day to night A menos unless que tú hagas así, that you go back, no back, pero que te eches para el lado. that you go to the side from. Que you quiere know, decir que te which aparte. means that you are separating from El the sin. problema está aquí. The problem is here. Lo que está haciendo que tú te ensucies, que tú seas pecador, está aquí. What's making you dirty and a sinner is Pero here. tú vienes y haces, me aparto de eso. But you take a step away from it. Ya no, eso no forma parte de mí. That's not part of you anymore. Y es interesante porque este versículo habla y dice que es ahí cuando tú alcanzas misericordia. And this verse says that it is then that you will get mercy. Y aunque la misericordia la desarrollamos la semana pasada, And we developed mercy last week. nos está recordando It reminds us que para que tú alcances misericordia, that for you to be able to reach mercy, tú tienes que confesarte you have to confess y tienes que apartarte and separate de la condición que te está llevando a ese pecado, from the condition that is taking you to that sin, que te está llevando a ser pecador, that is taking you to be a sinner. que sabemos que son cosas que están en la palabra That we know are things that are in the Word y nos enseñan a entender que está bien y que está mal. and help us understand what is right and what is wrong. Ahora, pudiendo entender eso, Now, being able to understand this, podemos ver we can see cómo después de él confesarse how after he confessed y decir soy pecador, and he said, I am a sinner, en el versículo 22, in verse 22, ¿en qué versículo? which verse? En el versículo 22 In verse 22. dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Quizás pensamos que en el momento en el que vamos al Padre, Maybe we can think that the moment that we get to the Father, ¿verdad? Estamos acostumbrados que muchas veces recibimos un regaño, we are used to that we might get scolded, lo cual es parte de, which is part, lo cual es correcto, which is correct. que tú tienes que corregir lo que está mal. That you have to correct what is wrong. Pero en el momento como Jesús lo pone aquí, But how Jesus places this here, está mostrando el corazón del Padre. he's showing the heart of the Father. Y estamos celebrando hoy el Día de los Padres, ¿verdad? And we are celebrating the Father's Day. Y también les enseña a los padres cómo debería ser su corazón. And it also shows the fathers how it should be your heart. En el corazón de este hijo, In the heart of the son, él pensaba llegar a casa para ser un siervo. he thought, I'm going to go home to be a servant. Y se mostró y dijo, cometí un error. And he came and he said, I made a mistake. Pero en el corazón del padre, But in the heart of the father, el hijo siempre será el hijo. the son is always going to be a son. Y cuando tú piensas And when you think que no vas a encontrar that you're not going to find una persona que te acepte de vuelta a person that will accept you again con la posición que tenías anteriormente, with the position that you had before, aquí te dice que es todo lo contrario. here it tells you that it's the opposite. El padre da una orden a sus siervos, o sea que el padre tiene personas que le sirven. The father gives an order to his servants. ¿Qué está mostrando aquí? What is he showing? Que hay posiciones para cada persona. That there's a position for every person. Y él dice, él tiene quien le sirva. He has someone who will serve him. Pero aquí lo importante es, But what's important here is, ¿qué hace el padre? what is the father doing? Y el padre comienza a dar órdenes. Diga, dio órdenes. And the father Y gives esas orders. órdenes And those orders era de traer, dice,
sacad It says, bring out el mejor vestido. the best robe. Y el vestido And the robe, simboliza honor, it or symbolizes honor, limpieza to be cleansed, y una nueva condición, and a new condition, un nuevo estado. a new state. O sea que cuando tú vienes a Dios, So when you come to God, aún con esa con esos vestidos o ese bagaje de vida que cargas con muchas cosas que tú sabes que te han atrasado, when you come to God and you have this baggage of a lot of things that might, stop you along the way, delay you, Dios comienza a remover y comienza a revestirte. God starts to remove and He gives you new clothing. Isaías 61:10 dice: Isaiah 61:10 me says, vistió con vestiduras de salvación. He dressed me with clothing of salvation. O sea que cuando tú llegas y regresas a casa, So when you return home, Él dice, saquen lo mejor. He says, get out the best. Y Él dice, la vestidura representa tu salvación. And He said, the robe represents your salvation. El arrepentimiento Repentance trae salvación a tu vida. brings salvation to Cuando tú your life. confiesas, trae salvación a tu vida. When you confess, it brings salvation Y to your sabemos life. que en el Apocalipsis menciona And in Revelation, it mentions, y dice que nos entregarán, aleluya, a todos aquellos que hayan esperado se hayan mantenido firmes hasta el final. it says that it will be given to those who have remained firm, steadfast in the Lord Dice until que les the end. esperan sus vestiduras blancas. They will receive new clothing. Y aquí te está diciendo que serás recibido. Aleluya. And here's telling you that you will be received. Y no solamente serás recibido con las vestiduras que realmente te describen, And you're going to be te received identifican, with those clothing that identifies you, sino que te está dando el significado. Esas vestiduras significan salvación. ¿Cuánto hemos reconocido, aleluya, que en casa hay abundancia de pan? How many have recognized that in the house of their father there's an abundance of bread? Aleluya, ¿cuánto hemos reconocido nuestros errores? How many have recognized your mistake? Pues esa salvación se te ha sido entregada. Well, that Aleluya. salvation has been given to you. Dice que no solamente le entrega una vestidura, sino que también le entrega un anillo. He also put a ring on his hand. Y el anillo, And the ring, en tiempos bíblicos, in the biblical times, representaba autoridad, it represented authority representaba pertenencia, and permanence, representaba compromiso commitment, y también representaba herencia. and it also meant inheritance. O sea que cuando llevamos eso, So when we take this, ese anillo representa también eternidad. that ring also means eternity. Y eso es parte de lo que nosotros recibimos. And that is part of what we receive. No solamente salvación, Not only salvation, sino, aleluya, el compromiso but also the commitment de nuestra vida of our life y nuestra vida en el cielo con Cristo. and our Aleluya. life in heavens with Christ. Porque dice Because it says que parte de mi herencia that part of my es inheritance vivir esa vida eterna is to live that eternal life con mi Padre Celestial. with my heavenly Father. Cuando venga quién, Who comes? cuando venga Cristo por su Christ. remanente, por su For- iglesia, For his remnant, for his church. por aquellos que se han mantenido firmes hasta el final. Those who have remained firm until the end. Dice que la eternidad es real, It says that eternity is real. pero no hay nada mejor que tú seas, mira, que tengas un anillo de eternidad, pero en el cielo. There's Aleluya. nothing better than to have a ring of eternity in heaven.
Sabemos que el anillo también se utiliza como compromiso, ¿verdad? En el área del matrimonio. It also means commitment in the area of the marriage. Y sabemos que nosotros estaremos en las bodas del Cordero. And we know Aleluya. that we're going to be in the weddings of the Lamb. Y parte de ese compromiso And part of that simboliza commitment, eso. That's what symbolizes. Dice, póngale en ese anillo que ese muchacho, esa muchachita va a estar en las bodas del Cordero. Put that ring that he Aleluya. or she is going to be in the wedding of the Lamb. O sea que no solamente te viste, Not only does he clothe you de salvación, of salvation, no solamente te pone esas prendas maravillosas como lo que es el anillo marcando lo que es el compromiso, he places that ring Lo que- that is the commitment, lo que es la eternidad, the eternity, sino que también dice que But le also- da calzados en sus it pies. says that he gives him sandals on his feet. Y las sandalias And the sandals muestran show, y son un símbolo de libertad. and they are a symbol of liberty or freedom. Dice la historia Story says que los esclavos casi siempre caminaban descalzos. that the slaves used to be barefoot. Y es interesante cómo el padre And it's interesting how the father, dice, ya tú no eres esclavo. he tells you you're no longer a slave. Porque ¿quién es el esclavo? Because who's the slave? La palabra nos muestra que el pecado nos hace esclavos. El Señor a través del sacrificio de Jesucristo The Lord, through the sacrifice of Jesus, nos hace libre. has made us free. ¿De qué? Of what? De todo pecado. Of all sin. Ya no soy esclavo del temor, I am no longer a slave of fear, sino que ahora soy libre a través del amor de Dios. but I am free through the love of God. Porque el amor de Dios Because the love of God es el que remueve todo temor. is the one that removes all fear. ¿Y cuántos estamos pegaditos de ese amor? And Aleluya. how many are close to that love? Dice en Efesios 6:15, It says on Ephesians y 6:15. perdonen aquí en la cámara que estamos aquí en vivo y a todo color, ¿verdad? El pelo se desburuza. Sorry for my hair. We're here Déjame ponerme de aquí, de este lado, para que live. el aire me peine en vez de bruzarme. Dice Efesios 6:15 y habla también sobre el calzado y quise traerlo porque conecta con esto que está trayendo. I wanted to bring this because it connects with what I'm bringing. Y dice que parte de nuestra armadura como cristianos And part of our armor as Christians, son los calzados de los pies. it's our it is the sandals of our Que- feet Que van con el apresto del Evangelio de la Paz. that goes together with the gospel of peace. ¿Y qué significa la sandalia en nuestra armadura? And what does it mean that you shod your feet with the preparation of the gospel of peace? Los soldados, The soldiers, ¿verdad? Porque la armadura, el ejemplo, el simbolismo de la armadura viene de los soldados. because the armor, the symbology comes from the soldiers. Y cada vestidura de ellos, cada prenda que ellos tenían, tenía un motivo de ser. And each part of that armor had a motive, Tenía una razón por la que lo tenía. a reason. Y los soldados romanos usaban las sandalias que And eran the- especiales The Roman soldiers used sandals that were special. y mostraban, les daba estabilidad en su trabajo, It gave them stability of their work. podían estar firmes They were able to be firm, y sobre todo les daba seguridad en el momento de batallar. and it would give them security in the moment of a battle. Y en el Evangelio, And in the gospel, la estabilidad, stability, esa estabilidad de esas sandalias nos mantiene firmes those sandals en las maintain us, pruebas. firm in the testing. Es que cuando nos ponemos esas sandalias When we put on those sandals, que va llevando a la paz, that takes us the peace. es que aunque nosotros vayamos en conflicto, Even if we go in conflict, esa paz, esa dirección que Dios nos da, that peace that God gives us, comienza a llevarla contigo. it starts to take it with you. ¿Por qué? Why?
Porque tú no tienes cualquier sandalia. Because you don't have just any sandal. Tú tienes las sandalias de la paz que provienen de Dios, You have the sandals of peace that come from God, del fundamento de Dios, from the foundation de las enseñanzas de Dios. of the teachings of God. Y sobre todo sabemos que en Proverbio nos enseña And we know that in Proverbs it teaches us que Él es el que endereza that He's the one that makes straight nuestras veredas our path, y trae paz. and He brings peace. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que esas sandalias That those sandals muestran todas esas veredas que están siendo enderezadas. shows all those paths that are being made straight. Y cuando tú caminas, And when you walk, ya tú no caminas en que no estés firme, ya no caminas sin firmeza, you don't walk anymore unsteady. ya no caminas desbalanceado, You're not without balance, porque sabemos que la palabra del Señor nos trae ¿qué? because the word of God brings us what? La verdad. The truth, Y toda aquella persona and all that person que recibe la verdad that receives the truth, es libre. it's free. Libre de todas aquellas cosas que te turbaban, Free from all the things that would disturb you, y automáticamente and automatically entra enters la paz de Dios en tu vida. the peace of God over your life. ¿Qué ocurre con esas sandalias? What happens with those sandals? Que cuando tú comienzas a caminar, That when you start walking, aunque haya conflicto, even if there's conflicts, aunque haya pruebas, even if there's testing, te dan seguridad, they give you security, te dan firmeza, it gives you firmness. porque quien dirige tus pasos Because who is guiding your steps es Dios. is God. Aleluya. Porque el que te ayuda a afirmar Because the one that is helping you to be firm, es Dios. it's God. Porque cuando tú tomas decisiones, Because when you take decisions, tú te las estás tomando bajo la dirección de Dios. you're taking it under the guidance of the Lord. Y aunque haya problemas, And even if there's trouble, Dios nos da paz. God will give you peace. Porque nos sentimos firmes y estables en Él. Because we feel firm in the Lord. Amén. Gálatas 5:1 Galatians 5:1 nos dice y nos alienta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. O sea que las sandalias, So the sandals además de ser parte de part esa armadura of that armor que trae paz which brings peace a donde quiera que vayamos, wherever we go, sino también but also que en Gálatas nos dice that in Galatians it tells us, y nos confirma su definición de firmeza. and it confirms the definition of being firm. Y nos está diciendo, al ser entregado esas sandalias, And when those sandals are given to you, se te está entregando firmeza. it's given with it is given a way to stand firm. Y la firmeza And to es stand la firm, libertad que Dios te da. it's the freedom that God gives you. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que si el pecado That if sin era lo que te ataba, was had you captive, lo que te mantenía sucio, what maintained you dirty, te está diciendo que Está bien. ahora en Cristo, that now in Christ, al tú ser limpio, when you are cleansed, al tú ser libertado, when you are delivered, tú tienes que ahora mantenerte firme, you have to be firm, amarrarte bien esas sandalias to put on those sandals, y que no se te vayan para ningún lado. and that they don't go Tú anywhere. te has puesto la sandalia y de momento se te sale un dedito por otro lado. Have you put on the sandals and then your toe goes somewhere else, Y de momento se te moja la sandalia y te resbala. and then the sandals get wet, and then you kind of slip. Te está diciendo que hay algo que está quitando la libertad que Dios te dio. It's something. It means that it's something. It's taking away the freedom that God gave you. ¿Y qué es eso? What is that? El pecado. Sin. El pecado es lo único que viene a dañar. Sin is the only thing that comes to harm, to damage. Por lo tanto, Therefore, mantente firme stand firm en la libertad que Dios te dio. in the freedom that God gave you. Si Dios te hizo libre, If God has made you free, no vuelvas atrás. don't return back. Si Dios te hizo libre y te apartaste, And if you were made free and
you separated from God. y te apartaste And you separated from God. de ese pecado, Oh, and you separated from that sin. no te vuelvas a ensuciar. Sorry, if you separated from that sin, don't come back to that sin. Como dice Gálatas, Like Galatians said, mantente firme stand fast, con la libertad que therefore in the Cristo liberty te ha hecho, by te ha which dado. Christ has made us free. Porque solamente Cristo puede hacerte libre. Because only Christ can make you Solamente la sangre del Cordero puede hacerte libre. free. Only the blood of the Lamb can make you free. Solamente la sangre del Cordero puede ponerte esas sandalias, Only aleluya, the Lamb can put on those sandals, que traen paz a tu vida y a todo lugar que tú camines. which brings peace to your life and everywhere that you step on. Y Juan 8:36 nos dice And John 8:36 que says, si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. it tells us that if the Son has made you free, we are truly free. ¿Y qué nos está diciendo eso? And what does that tells us? Que el mundo te puede decir muchas cosas en The cuestión de qué es la verdad. Can tell you a lot of things about what is the truth. El mundo nos puede decir que el estar en vicios, The world can tell you that being in addictions, que el hacer lo que nosotros queramos, doing whatever we want, eso es libertad. that is freedom. Y aquí te está diciendo, no. And here it's telling you, Te está diciendo, no. no. La verdadera libertad True freedom es la que el Hijo del Dios te da. is the one that the Son of God gives you. Esa es la verdadera libertad. That is the true freedom. No dejes que el enemigo te mienta, Don't let the enemy deceive you, pensando thinking que el tú seguir tu rumbo, that you following your own, tomando tus Way. decisiones como tú quieras, taking the decisions however you want, viviendo la vida loca, living a crazy life, esa es la verdadera libertad. that's the true freedom. Aquí la palabra nos está describiendo Here the word is describing que en nosotros estar haciendo todas esas cosas that doing nos all deja those things, vacíos, doing those things leaves us empty. pero en Cristo hay verdadera restauración y libertad. But in Christ there's true restoration and freedom. Y hoy yo quiero cerrar con esto. And I want to close today with this. Mantente en la libertad que Dios te dio. Stand firm in the freedom that God gave you. That Dios Christ te gave you. ha vestido, God has gave you new clothing. te ha puesto un anillo, aleluya, He placed a ring y te ha calzado. and he has placed a sandal. No te apartes Do not separate de ese Dios from that God que verdaderamente that truly te ha venido a amar has come to love you y te ha aceptado nuevamente and has accepted you again como hijo. as a son. De esta manera This way, nos vamos a despedir we're gonna close cerrando con este punto importante. with this important point. Dios nos ha hecho libre, God has made us free. nos ha vestido He has clothed you y nos ha dado salvación. and he has given us salvation. No tenemos más nada que buscar. We have nothing else to look for. Mientras pensamos While we think que la salida es libre, como los pajaritos, to be free like the birds, déjame decirte que los pajaritos aún los pajaritos reciben órdenes de Dios. even the birds receive orders from God. Y no hay nada mejor And there's nothing better que tener a alguien que traiga paz a nuestra vida. than to have someone that will bring peace to our lives. Salvación Salvation y vida eterna. and eternal life. Eso es lo que trae el Padre a sus hijos. That's what the Father brings to his children. Recíbelo en el nombre de Receive it in Jesús. the name of Jesus. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por la bendición de este día maravilloso. We give you thanks for this wonderful afternoon, Un día en el que hemos salido a las afueras, Dios, a day that we have come outside a ver la naturaleza que tú has creado. to see the nature that you have created. Los cielos y la tierra The heavens and the earth y el mar and the sea que nos bendice cada día. that blesses us every day. Gracias, Señor, Thank you, por Lord, esta palabra for this word, que nos recuerda that it reminds que us tenemos salvación, that we have salvation, que tenemos la paz that we have the peace, y que tenemos la vida eterna que solamente tú nos puedes dar, Dios. and the eternal life that only you can give us. La hemos recibido, We have received it, la atesoramos we treasure it, y caminamos en ella, and we Dios. walk in it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te damos gloria y honra y la iglesia del Señor Give you dice, glory and honor and the amén, amén y God say amén, amen. aleluya.